Public.fm, Radio Boomerang 91.5 y compartiendo con todos nuestros oyentes las noticias, la información, esto que tiene que ver con lo que está debatiendo el Congreso en comisiones y con lo que se espera, por lo menos para esta semana, que tenga media sanción en la Cámara de Diputados. Es el acuerdo con el FMI. Vamos a estar hablando con el economista Sergio Chousa sobre este acuerdo, sobre este proyecto, sobre la situación económica de la Argentina. Sergio, ¿qué tal? Buen día. Facundo Quiroga te saluda. ¿Cómo estás? Hola Facundo, buenos días para vos y para todo tu equipo. Gracias por atendernos, por estar ahí. ¿Qué mirada tenés sobre este proyecto, sobre este acuerdo que enviará, mejor dicho, que envió el gobierno al Congreso de la Nación? Sergio. Disculpa, te perdí un minuto. Sí, bueno, a ver, el proyecto en sí no conocemos ningún detalle que Claro. no se conociera hasta la semana pasada. Lo cierto es que tiene tres grandes lineamientos que tienen que ver con la política fiscal, con la política monetaria y con las reservas. Esos son los puntos los cuales el gobierno se compromete a cumplir en los próximos años. Y bueno, son objetivos que para este contexto macro, no solo a nivel local, sino en el mundo, son desafiantes. Nadie puede pensar que va a ser casi un trámite de una escribanía, la aprobación futura de las metas trimestrales que se proponen en estas 10 futuras revisiones que tienen lugar por 2 años y medio. En general, digamos, todos los aspectos técnicos específicos sobre los condicionamientos macro ya se conocían, y me parece que lo que se está discutiendo estos días tiene más que ver con un posicionamiento político, no solamente la tensión entre oficialismo y oposición que se expresa con una oposición tratando de desdoblar el proyecto para no aprobar la parte de los lineamientos económicos, sino también en el plano interno, ¿no? De cómo se posicionan las diferentes expresiones dentro del frente de gobierno, que también, ¿no?, es un capítulo llamativo. Tal vez si hubiéramos discutido esto hace un par de meses atrás, hubiéramos evaluado un escenario de una cohesión, ¿no?, de un frente político articulado con una sola expresión respecto de este programa. Bueno, no fue así, y eso trae un poco más de desorden, trae un poco más de convulsión en un contexto en el cual la economía argentina está muy, muy debilitada. ¿Qué implicaría caer en default para la economía argentina, Sergio? Bueno, definitivamente sería traumático. Además, todo esto contextualizado por el escenario global de enorme volatilidad en todos los activos, a toda la situación geopolítica que se está viviendo, ¿no? Argentina hoy no tiene reservas ni para hacer frente al pago del 22 de marzo, donde tendríamos que desembolsar 2.800 millones. Un mes después tendríamos 2.000 millones más para el Club de París, porque sin tener el aval del Fondo Monetario, sin tener eso cerrado, se incrementan los pagos al Club de París. Con lo cual, Argentina no solamente no tiene los dólares como para hacer los pagos, sino tampoco tiene los dólares para bancarse un escenario de atrasos en caso de que no pague y decida patear el tablero. ¿Por qué? Porque ahí también se te empiezan a caer un montón de contratos, de refinanciamiento para empresas, además de que se te caen las financiaciones de obras de infraestructura. Sería una situación muy traumática. Uno tampoco hace futurismo y especular con cómo se podrían precipitar las variables macro y financieras, tipo de cambio, ¿no?, los dólares paralelos sobre todo, impacto sobre la inflación, sería tal vez un poco irresponsable, pero es difícil pensar que vos garantices un escenario de calma en el plano macroeconómico si no tenés anclada al menos las expectativas desde el punto de vista de lo formal con el Fondo Monetario. Así que hoy uno lo ve como un escenario poco probable, digamos, hacer una lectura un poco más fina desde lo político de
del poroteo, si quiere, no lo veo como el escenario más probable, Claro. pero sería muy traumático. Y ahora de que salga, bueno, este acuerdo también con más ajuste, ¿no? Eso es lo que más preocupa, y el ajuste que impacta directamente a la clase trabajadora, Chousa. Sí, ahí como siempre es una discusión política a qué llamamos ajuste en economía, ¿no? Porque, a ver, dos dimensiones. Este acuerdo propone una rebaja del déficit, más no del gasto. Entonces, bueno, ahí podemos discutir. Hay quienes pensamos que el ajuste por parte del Estado viene aparejado a cuando se reduce el tamaño del Estado en sus funciones fundamentales: salud, educación, infraestructura, seguridad y la promoción social, ¿no? La asistencia social. Sí. Bueno, este programa, al menos de lo que está propuesto, uno tampoco hace futurismo para saber qué se va a terminar efectivamente implementando, pero lo que menciona el ministro de Economía, lo que está plasmado en la letra del acuerdo sobre el desempeño del gasto, marca una dinámica moderadamente expansiva, lo pone en esos términos. Con lo cual, si suscribiéramos a esta parte de la biblioteca que dice que cuando vos tenés un gasto que se comprime es ajuste, pero cuando tenés un gasto que se expande no es ajuste, todo lo contrario, es una expansión. Bueno, este programa no propone un ajuste. Y otra parte de la biblioteca tiene otra visión que tiene que ver con que, bueno, si vos tenés que tener una dinámica de déficit decreciente, eso sí lo exige el Fondo Monetario, que gradualmente vos vayas bajando el déficit. Esa baja del déficit, al fin y al cabo, la vas a hacer a expensas del sector privado, porque va a haber en el margen cierto aumento de impuestos. Si bien este programa no propone creación de nuevos impuestos ni suba de alícuotas, sí hace un trabajo más de sintonía fina sobre el revalúo inmobiliario para capturar más de bienes personales, del impuesto a los bienes personales. Entonces, en ese escenario, esa parte de la biblioteca dice que sí, podría tratarse de un programa de ajuste. Bueno, ¿no? Como toda la economía, tiene un trasfondo de discusión ideológico y política, ¿no? Mm. Eh, con respecto a la inflación, ¿no? El problema que, de acuerdo a lo que dijo el presidente de la Nación, es el principal que aqueja a todos los argentinos. ¿Te imaginas en este contexto una medida que se pueda implementar para realmente tratar de bajarla? Ajá. Bueno, es un contexto muy complicado a nivel mundial. Tenemos países desarrollados que no tienen una tradición inflacionaria, que hoy en día están batiendo récord en 40 años, obviamente yendo desde otros niveles, pero créeme que a los macroeconomistas en Estados Unidos les preocupa tanto estar empezando a acercar al 10% como nosotros del 60%, porque, bueno, digamos, las instituciones inflacionarias que tenemos acá en Argentina, con una economía altamente indexada, nos llevan a que ya tenemos en la cabeza la inercia del 50, y si vos tuvieras una inflación alta y estable en el 50, los costos sociales estarían muy minimizados. En cambio, si pasás del 2 al 10%, bueno, eso te genera un cimbronazo muy significativo también. Dicho todo esto, a ver, Argentina, de nuevo, al problema global le agrega el problema idiosincrático, que tiene que ver con que tenemos esta inercia, este efecto de arrastre, este efecto acumulativo a lo largo de muchos años, que es totalmente distorsivo y que ya ha generado instituciones inflacionarias vinculadas al fenómeno de la indexación en la economía. Romper con eso, si no lo haces con una regla muy severa, como propone la derecha hoy en día, o los liberales, libertarios, lo proponen directamente una dolarización o algún tipo de convertibilidad. Bueno, es trabajoso si no lo haces con esa lógica de shock extremo, ¿no? A ver, lo que apuesta en el marco del programa, que tiene una hipótesis bastante optimista de una rebaja de inflación de aproximadamente 8 puntos este año y 5 puntos en los 2 próximos años, tiene que ver con los 2 pilares a los que apuesta la visión multicausal de esta administración. Avanzar con la macro, con política fiscal y monetaria, ir ordenando eso. Si tuvimos que emitir
eh, 3 puntos del producto el año pasado, bueno, este año reducción a un poquito más de 1 punto del producto. Y el otro pilar es más heterodoxo, si se quiere, es más propio de la tradición kirchnerista, por así decirlo, que tiene que ver con la política de administración de precios, de coordinación, de controles, bueno, todo lo que esté en el marco de la Secretaría del Comercio, que hemos visto estos meses, tiene sus limitantes, ¿no? A pesar de que yo confío plenamente en el secretario Feletti, que trabaja de manera denodada por establecer acuerdos, buscar estrategias, dar políticas para tratar de moderar. Bueno, si hubo días esta última semana, donde el trigo aumentó 20% en un día en los mercados internacionales. Entonces, digamos, vos no podés hacer magia con ese contexto de precios tampoco. Así que es una situación complicada, la verdad que creo que es el principal desafío que tiene el gobierno este año en materia macro. Y en última instancia también tenés que pensar en second best, ¿no? En el escenario del segundo mejor. Si no podés bajar la inflación, subir los salarios. Y bueno, y esa alternativa obviamente a nadie le gusta estar con 50, 60% de inflación, pero quiero decir una cosa, el año pasado, en promedio, con todas las injusticias de un promedio, pero bueno, tenemos que usar algún criterio cuando analizamos la economía, en promedio los salarios le ganaron a la inflación. Superaron por 1,6 puntos el promedio de todos los salarios, incluyendo a los informales. Entonces, bueno, tal vez vamos a tener que convivir con esta inflación alta en un contexto horrible en el mundo y tenemos que tratar de que el Ejecutivo promueva medidas para que los salarios superen a esta inflación. Por ejemplo, ahora está convocado el Consejo del Salario. Yo quiero pensar que va a ser muy generosa la voluntad del Estado, coordinada con los privados, para que el aumento del salario mínimo sea muy significativo. Claro, eso es emisión monetaria, Sergio. ¿Por qué? ¿Por qué esto? ¿No? No, emisión monetaria tiene que ver con el programa presupuestario del Estado Nacional. El presupuesto del Estado Nacional, como decíamos antes, este año busca, en el contexto del acuerdo con el Fondo Monetario, una reducción muy fuerte. Estrictamente pasa de 3,7 puntos del PBI el año pasado a 1 punto del PBI este año. O sea, una rebaja muy importante de 2,7 puntos en un año. Sí, va a haber un poco de emisión, pero enormemente por debajo de la del año pasado, 2021, y inmensamente por debajo de la de 2020. Y bueno, sí, digamos, obviamente, si fuéramos un país con una macro ordenada, sí, tendríamos 0 emisión, pero hay que trazar un caminito para llegar a ese punto, no llegás de un día para el otro, porque... Y también, digo, hay que problematizar algunas cuestiones, ¿no? En 2018 y 2019, el centro del programa era lo que se llama apagar la maquinita de un día para el otro. De hecho, lo hicieron. Leris, al frente del Banco Central, implementó esa política, pero incluso proponiéndole al Fondo Monetario ir a mayor velocidad de la que el Fondo pedía. Y la verdad que los resultados esos 2 años en materia de inflación tampoco fueron buenos. De hecho, en 2019 va a tener un récord que es superior al actual, ¿no? Tuvieron el 53,8%. Así que digo, hay que hacerle, me parece que hay que ponerle la lupa, obviamente no soslayarlo porque los aspectos macros son importantísimos, pero tener una mirada amplia en un contexto además donde el mundo ha cambiado y la inflación hoy en día se la contagiamos, si se quiere, al resto del mundo y hoy es más la norma que la excepción. Sergio, bueno, esperemos que este acuerdo salga por el bien de la Argentina, ¿no? Y bueno, por el rumbo también y la armonía que necesita la política en estos momentos. Gracias por tu aporte, Sergio. A vos, a disposición. Sergio Chousa, economista, bueno, analizando lo que será el impacto del FMI en la economía argentina. Estamos a pleno